San Juan capítulo 13, versículo 1, amén. Jesús lava los pies de sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabes lo que habéis hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros. Porque el ejemplo que os he dado, para que como yo he hecho a vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Qué hermosa palabra de parte de Dios. Una palabra especial, cual Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario poder dejar que Él lavase sus pies. Amén. El significado de lavamiento de pies es un lavaje ceremonial hecho con agua para purificar antes de la adoración. Pero Jesús comenzó a hacer un trabajo servicial de un lavamiento de pies. Escuche esto, quiero que entienda. Dice que los pies simbolizan la vida espiritual, la humildad, el servicio y el camino que se sigue en la fe. ¿Están entendiendo? Los pies simbolizan la vida espiritual, la humildad, el servicio y el camino que se sigue mediante la fe. Entonces Jesús, el acto que estaba haciendo era un acto muy especial en el cual estaba lavando la parte espiritual y el camino de cada uno de sus discípulos. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que tú entiendas esta palabra, porque hoy quiero hablarte, iglesia, de que debemos entender y comprender que Jesús, siendo Dios aquí en la tierra, Él en ningún momento dudó de lavar los pies de sus discípulos. Porque era necesario que pudieran entender que si no eran limpios por Él, no tendrían parte con Él. ¿Y qué quiere decir que no tener parte con Él? Que no tenemos parte
parte con el reino de Él. Y el reino de Él significa de que nosotros vivamos bien aquí en la tierra. Sabemos que después de la venida del Señor vamos a tener un juicio y que vamos a tener el cielo como heredad. Pero primeramente Dios quiere que nosotros aquí en la tierra podamos vivir bien. Por eso dice, como prospera tu alma, tienes que prosperar en todo. ¿Y cómo va a ser sanada, limpia tu alma? A través de que Dios lave tus pies. A través de que Jesús lave tus pies. A través de que nosotros como hermanos y como padres de esta casa podamos lavarlo los pies uno a otro. Y esto se trata de un símbolo de humildad, de servicio y de caminar en la fe. Escucha esto. Porque tenemos que entender que la humildad significa de que nosotros podamos someternos a la autoridad que Dios ha dispuesto para poder bendecir nuestras vidas. Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Está bien, lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios y diciendo, es imposible que Dios me lave los pies, no lo voy a dejar. Pero Jesús le dijo, Pedro, lo tienes que hacer como sea, porque si no, no vas a tener parte conmigo. Escuché esto. No vas a tener parte conmigo y después lo vas a entender. Escuche. Pedro se estaba enfocando. Escuche esto, no se diga, porque después sale de aquí y no entiende nada de lo que sabe. Pedro, después lo vas a entender cuando veas que realmente lo que yo voy a enviar va a ser depositado sobre ustedes. Porque más adelante la palabra dice que Jesús le dijo, cuando yo resucite y vaya donde mi Padre, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero Pedro tuvo que entender que tuvo que doblegarse a la autoridad y dejar que realmente lavase sus pies. Iglesia, yo te quiero hablar esto para que tú entiendas que realmente Dios quiere que comprendamos que como hermanos, como hijos de Dios, como Padre espiritual y como nosotros como iglesia, siendo hermanos, podamos lavarlo los pies unos a otros. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú veas que tu hermano viene cansado, afligido, viene procesado, viene con sus pies sucios, tú puedas decirle, hermano, tranquilo, yo te lavo los pies para que sigas teniendo parte con nosotros, porque nosotros no tenemos que rechazar lo que Dios ya consagró. ¿Quiénes somos para rechazar lo que Dios consagró? ¿Quiénes somos para juzgar si Dios no te juzga? Obviamente tú tienes que saber bien por dónde camina. No todos los días me venga con los pies embarrados, porque lamentablemente estás caminando por el charco. ¿Es cierto o no? O usted cuando tu hijo sale y está lloviendo le dice, no caminé por el barro porque después me trae todo el barro a la casa. ¿Es así o no? Y bueno, también lo dice de la misma manera. Yo te lavo los pies, pero trata de no caminar siempre por el charco. Decirle a tu hermano, no caminé por el charco. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 18. Yo no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mire lo que habla. A quienes he elegido. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Calcañar se refiere al talón y en un sentido figurado representa una debilidad o un punto de ataque o una traición.
Escuchen esto. La palabra habla que Jesús estaba comiendo con todos sus discípulos. Él le lavó los pies hasta Judas, pero dijo: hay uno que me va a entregar. Hay uno que no está aceptando la paternidad. Hay uno que no está aceptando la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. ¿Está entendiendo? Yo te estoy hablando esto, no te estoy juzgando. Te estoy diciendo que yo estoy dispuesto a lavarte los pies también como Jesús lo hizo. Pero tú tienes que entender que tú no tienes que estar preparado para tocar mi debilidad, para hacerme caer. Porque yo a ti no te estoy buscando debilidad para hacerte caer, sino que estoy para decirte: hijo, yo te lavo los pies. Por más que haya caído, yo te levanto. Por más que haya tropezado, yo te sostengo. Por más que esté pasando un proceso, yo oro por ti. Es como dice el dicho, o dice la palabra: no debemos hacer leña del árbol caído. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero esto está bueno. Y ¿sabe qué me confirmó? La pastora, así que échenle la culpa a ella. Hay muchos que se quedan en la casa porque han tenido un momento difícil, un proceso, han caído o están pasando una situación difícil y se quedan en la casa. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? No, tú tienes que venir igual y presentarte como estás, porque el que me limpió a mí es el mismo que te va a limpiar a ti. La pastora lo dijo: si fuera por quien es más santo, ninguno estaríamos aquí. Es una realidad. Pero eso no nos da la confirmación de que nosotros todos los días pasemos por el charco. ¿O no, Juancito? Ahora me la agarro con Juancito. Yo ahora lo dejo a Gustavo ahí, ahora a Juancito. Porque dice entonces, versículo 18: no hablen todos vosotros, yo he elegido. Entonces Dios te dice: si tú estás aquí es porque yo te elegí. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces dejate de pelear, dejate de estar mirando a ver quién hace mejor las cosas, si el pastor predicó bien, el pastor predicó mal. No, porque escuché a otro predicador que dijo otra cosa. No, empezá a establecerte y a obedecer a la autoridad que Dios te ha dispuesto. Hay muchos codazos. Ay, iglesia, entienda esto. Yo quiero hablarte y te estoy hablando con todo el amor del Señor. Que si Jesús, Él no tuvo ninguna altivez de arrodillarse y lavarle los pies a sus discípulos, nosotros tenemos que hacer de la misma manera, porque dijo: esto lo hago para que ustedes también lo hagan los unos a los otros. Mira, el pastor tiene de vuelta a esa persona ahí. Sí, déjalo. Lo traicionó, sí. Pero ¿qué le voy a hacer? Dios me dice: lávale los pies de vuelta y abrazalo, porque es escogido y es de mi voluntad. Aleluya. Pero tenemos que entender que no tenemos que levantar en contra de su paternidad, en contra de la autoridad, tu calcañar. Yo estoy tranquilo. ¿Sabes de quién más me preocupo yo? De la gente que anda mirando cómo hacer caer al demás, a la otra persona. O cuando muchas veces comenzamos a tirar estados que realmente no edifican. Te estás autolesionando propiamente. Mientras vos estás hiriendo tu corazón, amargado, angustiado, preocupado, porque yo hago bien las cosas, estás en religiosidad. Vos estás haciendo bien las cosas. Ha venido el carro de fuego y llevarte como lo llevó a Elías. Claro, tan santos somos. Yo quiero hablarte en esta noche y no te quiero autorizar a que tú salgas de aquí y
caminar por el charco. No, yo te estoy diciendo, tú tienes que entender que tienes que buscar la manera de cómo crecer en Cristo Jesús, respetando la autoridad y aceptando tu paternidad y sabiendo de que tú no puedes buscar la parte débil de tu hermano o de tu pastor. Dice la palabra de Dios, el que esté firme. ¿Qué nombre le ponemos? Obviamente, así como Jesús direccionó a sus discípulos, yo te voy a direccionar. Pastor, quiero comenzar a caminar con usted, quiero comenzar a discipularme, a aprender, pero a la primera palabra de corrección, no, el pastor está hablando mentira. Claro, queremos torcer la palabra a nuestro beneficio. Claro, mientras que la palabra se tuerza para nuestro lado, está todo bien. Pero cuando yo te digo la verdad, como la palabra habla, te duele. El viernes no di discipulado porque justo estábamos con el cumpleaños de la pastora. Pero me lo guardé todo para hoy. Bueno. Esto me componga bien de la garganta. Dele ese aplauso al Señor. Versículo 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, pero para que cuando suceda creáis que yo. Entonces dice, antes de que suceda, que busquen la parte débil de mí y me entreguen. Ustedes ya saben y creen en que yo. ¿Cuántos creen que Dios ha posicionado a un pastor en esta casa? ¿Sabe por qué le hablo esto? Una vez me pasó, es como decir, cuando entregaron a Jesús y salieron todos corriendo. Sí pasó. Todos decían, Señor, yo por vos voy a la cárcel contigo, y si tengo que ser crucificado con vos, también lo soy. Cuando lo agarraban a Jesucristo no quedó ninguno. ¿Es así o no? Una persona vino y dijo, no, porque acá, encima justo la oportunidad, acá no hay amor y el pastor que está aquí no es de Dios y habla todo mentira. Se llevó como a 5 personas. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque así se dan cuenta de que realmente tienen que creer antes de que sucedan las cosas. Porque esa persona hoy se fue de aquí de Argentina y la gente quedó dando vuelta a causa de salir detrás de Judas. Pero ¿por qué la gente se pierde a causa de la otra persona que no quiere creer? Porque ellos tampoco creen en la autoridad que Dios puso en mí. Y si tú estás creyendo en mí y me tomas como eternidad y estás aceptando la corrección de esta casa, quédate tranquilo, que por más que hablen de tu pastor, tú vas a decir, yo sé quién es mi pastor, no me venga a hablar de él. Si tenés que decirme algo de mi pastor, vamos y hablamos juntos. Hablamos juntos. Aleluya. ¿Están entendiendo o no? ¿O no, Gustavo? Entonces, versículo 20 dice, de cierto os digo, que el que me recibe, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí ya está hablando del Espíritu Santo. Nosotros creíamos en Jesús. Si los discípulos estaban creyendo en Jesús, a ellos le enviaría la promesa del Espíritu Santo. Y si tú estás creyendo en tu pastor, aún lo que Dios me haga hablar, si tú lo crees, se te va a cumplir. Porque una palabra de la paternidad bendice. Hijos, el otro día hablaba y le decía, por favor, escribí tu proyecto, escribílo y mostrámelo, oramos juntos. Yo no lo voy a salir a divulgar por todos lados porque fulano tiene un proyecto. No, yo quiero orar contigo y poder declarar que ese proyecto va a funcionar. Porque la palabra de una paternidad en bendición produce que los cielos se desaten. ¿Está entendiendo? Entonces es necesario
contar con una paternidad? ¿Cuánto han tenido paternidad biológica que cuando usted le ha dicho, papá, ¿sabes qué tengo? No, vos nunca vas a alcanzar eso. ¿Qué palabra de bendición estaban soltando? ¿Están entendiendo? Entonces, cuando tú tienes una paternidad y tú crees en tu paternidad, cuando oremos juntos por ese proyecto, vamos a declarar que se va. A su nombre, a su nombre. Por eso, cuando Elías era un hombre muy reconocido porque era un profeta poderoso. Lo que él hablaba, Dios hacía. Cuando él dijo, en cuya presencia no va a llover, no llovió. Elías, un hombre que tenía la palabra de autoridad de parte de quién. Entonces, ¿por qué Eliseo salió corriendo detrás de él? Porque creyó en la unción que había en Elías. Y si vos crees en la unción de tu líder, de tu pastor, vas a obtener la misma unción que hay sobre él. Y aún mayor, porque el ministerio de Eliseo creció más que el de Elías. Eliseo, aún estando muerto, resucitó a otro muerto. ¿Están entendiendo? Entonces es muy importante que tú te aferres a una paternidad. Y te lo estoy diciendo así porque si no querés aceptarme a mí, bueno, hay otro Padre. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, estaba declarando la bendición sobre el ministerio que había sobre ellos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿lo encontró o no? Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera de que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito y en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Al querer el bien está en mí. ¿Volví? A ver. Versículo 23. Vamos al 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Escuche esto. Mire, Pablo estaba declarando que aún él siendo apóstol cometía errores como todos nosotros.
Yo no te estoy confirmando para que tú después vayas y hagas cualquier cosa. ¿Están entendiendo o no? Pablo estaba diciendo claramente que él tenía la ley del Espíritu en su vida, pero aún luchaba contra su carne para no cometer errores que lo perjudicaban a su espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener la mente como Pablo, decidida a luchar contra todo aquello que quiera hacer nuestro cuerpo. Porque lamentablemente desde que pecó Adán y Eva, el pecado ya fue suelto sobre nuestras vidas. Pero ahora Dios, Jesucristo declaró que si nosotros, como dice la palabra, resistimos al diablo, él huirá. Entonces Pablo decía claramente: muchas veces cometo errores, pero cada día lucho contra eso. Por eso yo quiero hablarte hoy también que a causa de esa lucha que tenía Pablo, Dios permitió que él tuviera un aguijón. Porque yo creo que ese aguijón a él lo hacía menguar para no caer en pecado y seguirle sirviendo a Dios. Porque Dios le dijo: en tu debilidad yo me perfecciono. Entonces, si vos estás pasando un proceso, alegrate, porque Dios te está perfeccionando. Iglesia, hace 4 meses que estoy así y yo no le reclamo nada a Dios. Señor, tú sabes por qué estoy así. Él ya me lo dijo: yo me estoy perfeccionando en ti. Hay algo que Él me está enseñando. ¿Y sabes qué, iglesia? Me he chocado con gente que me ha visto y me ha dicho: pero pastor, ¿qué le pasó? Y muchos yo sé que están pensando: el pastor seguro está en desobediencia. Sí. Yo le voy a ayudar a orar, pastor, para que el Satanás, el diablo, los brujos no le hagan. No, tranquilo, le digo. Yo sé que Dios tiene un propósito a través de esto. Tranquilo. Tal vez Dios me tiene en la casa para trabajar bastante en la iglesia. A su nombre. Entonces queda claro que Pablo, bien siendo apóstol, también luchaba contra su carne. Entonces no me venga a decir que usted es 7 veces santo, porque aún Pablo luchaba contra su carne. Entonces no diga que usted es el único bueno aquí en la tierra, porque Dios dijo que no hay ninguno bueno aquí en la tierra, solamente Jesucristo dijo que solamente único bueno es. Así que saquémoslo el cartelito ese de que yo soy bueno. Es clarito. ¿Está entendiendo o no? Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire el amor que tiene Cristo sobre nuestras vidas, que aún nosotros no mereciendo que Él se entregara por nosotros, Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para hacia Él, amor. Y aún así para nuestros hermanos, amor. Aún para nuestra autoridad, amor. ¿Estamos entendiendo? Pero hay algo muy importante que aquí hablamos, porque muchos dicen: pero los frutos del Espíritu, pastor, son amor, benignidad, paciencia, mansedumbre. Sí, claro, esos son los frutos, pero todos esos frutos tienen que estar en nuestras vidas y son difíciles. No me diga que usted tiene todos los frutos activados. No me diga que cuando se levanta en la mañana se pega en el dedito del pie y dice: gracias, Señor, por ese golpe. No. ¿Nación? Es claro. Por eso debemos entender que cada día se ríen. Seguramente le pasó porque se están riendo. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros día a día estamos teniendo una guerra espiritual contra nuestra carne. Y como decía la pastora, debemos ayunar. Ayunar para matar nuestra carne,
Para eso se ayuna. No solamente decir me voy a poner en ayuno para conseguir algo, no. Dios quiere que tú ayunes para dejar cosas, actitudes que hay en tu vida que no te llevan a la bendición. ¿Están entendiendo esto? Por eso debemos entender que Dios nos ama con amor profundo. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea que Jesús, Dios, en primera de Judas capítulo 1 versículo 24 dice: y el que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto habla de que Dios siempre está dispuesto a cuidarnos, a protegernos y no dejar que nosotros caigamos. ¿Está entendiendo? Dios nos cuida para que no caigamos, para que no crucemos el charco. Este es como el TikTok ese que sale que le dice el ángel: no vaya por ahí. Igual no, me voy por acá. ¿Entiendes? Dios te dice: no vaya por ahí. Y tú eres el que comete el error de caer en ese charco. A su nombre. ¿Sigo o paro? Por eso debemos entender que todos debemos lavar los pies de nuestros hermanos, de nuestra paternidad, todos cuidarnos entre todos, no esperando la caída de alguien para alegrarnos. Santiago capítulo 3 versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Estamos entendiendo esto? Dios no está hablando que realmente tenemos que cuidar nuestra boca, nuestra lengua. Por eso tenemos que tener dispuestos nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua para bendecir, no para maldecir. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Jesús le dijo a Pedro: es necesario que te laves los pies para que tengas parte conmigo. Y acá primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces está diciendo ahí claramente que no permanecemos en él si no lo dejamos lavar los pies, y si no le lavamos los pies a nuestro hermano, si directamente lo matamos. Éxodo capítulo 20 versículo 13 dice: no matarás. Entonces dice que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas. Si usamos nuestra lengua para poder destruir a nuestro hermano, somos homicidas. Y no tan solo a su hermano, sino que a su pastor. Cuide su boca. Es como la alabanza ese que dice: ayúdame, Dios mío, para poder controlar mi lengua. No sé si la has escuchado. Ese es el hit del verano. ¿La has escuchado o no? Se ríe. Seguro que la escuchó esa. Pero debemos entender que realmente para permanecer en Él debemos dejarnos lavar los pies. O sea, humillarnos. Dejarnos guiar por autoridad. Dejarnos guiar por paternidad. Y aún así, para permanecer en Él debemos entender que debemos cuidarnos los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, bendecir a nuestro hermano con nuestra boca. Porque muchas veces decimos: el Señor me mostró que fulano está ahí a pasito de caer, y seguro va a caer.
Claro, en vez de decir, hermano, oremos, ¿sabe que Dios me mostró esto? Oremos por el hermano fulano que está ahí muy débil, oremos por él. ¿Están entendiendo? Iglesia, yo le estoy hablando esto porque primeramente me golpea mi corazón y yo se lo estoy golpeando a usted, para que entendamos que en este tiempo tenemos que ser una iglesia sana, con poder y dominio propio, y que podamos entender que debemos humillarnos y cuidarnos los unos a los otros, porque así ustedes van a estar preparados para lavarle los pies a multitudes. Pastor, Dios me habló que Él me iba a dar a multitudes. Dios me habló que me iba a llevar a las naciones. Sí, pero si no le querés lavar los pies a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo? Ya Cristina ya se está imaginando, ¿y cómo le lavo los pies ahí? ¿Cómo hago? No, espiritualmente, pero por ahí si lo quiere hacer, hágalo. Yo no me hago problema porque mi esposa me estuvo curando el pie todos estos días que me salté el clavo. Entonces, queda claro que nosotros, para hacer una iglesia crecida con multitudes y para que ustedes puedan salir a las naciones y conquistar, primeramente tienen que permanecer en Él. ¿A través de qué? De amarse, cuidarse, cuidar nuestra boca, respetar nuestra autoridad, dejarnos guiar, acompañarnos los unos a los otros. Amén. ¿Lo entendió o no? Después le envío el video así le queda más clarito. Denle ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿de dónde descendió Jesús? Le seguía mucha gente. Acá en primera instancia ya claramente habla de que Jesús velaba por las almas. Había una autoridad en Él como paternidad. Tremendo, ¿no? Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira qué humillación. Mira, Señor, a mí me desechan. Porque en aquel tiempo los leprosos los corrían de la ciudad. Se tenían que ir a vivir a cuevas. En la ciudad no lo aceptaban a causa de la lepra que había en ellos. Se tenían que esconder, tenían que pasar hambre, frío, a causa de la sociedad que nunca entendió el amor de Dios sobre las almas. El único que entendió el amor fue Jesucristo. En todos los sentidos. Porque cuando tuvo que venir la mujer que era impura, era una mujer, a una mujer que estaba en cosas ilegales, una ramera vino y le lavó los pies y lloró en los pies de Jesús. Él dijo, déjenla, porque ella está entendiendo quién soy. Mientras ustedes están preocupados por el frasco de alabastro que vale tanto dinero, ella por lavar los pies de aquel que va a limpiar sus pecados. Esto es como cuando muchos te dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto honras a tu pastor? ¿Por qué le servís tanto a tu pastor? Y hay gente que no lo entiende. Pero cuando tú sabes qué es lo que estás haciendo, hay un Dios que honra a los que le honran. Entonces los leprosos tenían que correr, huir, para que nadie lo estropeara. ¿Sabe cuánta gente está dando vuelta en las calles? Hay gente que se van de diferentes iglesias porque no están sabiendo contener lo que están sucediendo en su vida.
están en adicción, están en problemas matrimoniales, están con problemas de enfermedad. Hay gente que tiene el corazón dañado de la niñez. Y hay iglesias que solamente le importa que tú vengas con una pollera o que vengas bien vestido para estar aquí arriba, o que realmente tú hables en lengua durante todo el día. Y no están entendiendo que Jesús dijo: sí, yo quiero limpiarte. Mientras todos te rechazan, mientras nadie quiere dar nada por ti, Jesús te dice: yo quiero limpiarte. Mientras la sociedad no quiere darte ni un minuto de vida, porque hay muchos jóvenes que en este tiempo dicen: aquel se va a morir, mirá cómo está, se está secando, la droga lo está secando. No hay nadie que le diga: Jesús te ama. Iglesia, yo lo estoy preparando para que cuando salgamos de este lugar empecemos a entender que aquella iglesia, aquel templo va a ser un hospital para recibir a todos los que están en lepra. Ay, pastor, mira que vino. No lo irán a disparar, capaz que lo roban, pastor. Ay, tengo miedo por el auto, me lo van a estropear. ¡No! Si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Están entendiendo? A su nombre. Entonces tú tienes que entender que la mejor manera de estar con Él y ser parte de Él es entendiendo de que Él quiere limpiarnos. Él quiere lavarte los pies todos los días, y tú tienes que lavarle los pies a tu hermano todos los días. Por más que te hayan hecho daño, Señor, yo les lavo los pies. Este hombre fue y le dijo: Señor, si puedes limpiar, limpia. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Mire lo que dice la palabra, que tú tienes que entender que este trabajo de humildad tú lo tienes que hacer callado la boca. Porque muchos queremos la gloria para nosotros, por eso las almas no se establecen. Pastor, traje 5 almas. Pastor, traje estas almas. Mire, pastor, claro, tú tienes que hacerlo callado para que Él sea el que se glorifique. Mira, Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces acá claramente Jesús dijo: yo te limpié, yo te lavé los pies, yo te sané, yo te liberé, yo te restauré, te di una nueva vida. Solamente ve y preséntate en la iglesia, entrega tu ofrenda para testimonio de que tú realmente estás bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evangelizar, ganar almas, lavarle los pies, restaurar almas. ¿A través de qué? Del lavado de pies, de la consagración. También debemos entender que debemos guiarlo a la patria, porque muchas veces lo queremos adueñar de las almas. No, porque la palabra no habla del diezmo, andá y dale a los pobres. No, y acá dice que Jesús le dijo: ve y lleva tu ofrenda a los sacerdotes para testimonio de ellos. Así que siempre que ganemos un alma, llevémoslos a la línea de la visión, porque si no se está haciendo un trabajo en vano. Por eso Jesús dijo: no digas nada a nadie. Es más, si querés congregar en nuestra iglesia, congregá, pero si no, andá a la iglesia que vos te sientas bien, pero hacé obediencia a tu autoridad. Ahí se establece una iglesia en orden, porque si no, toda la vida vamos a caminar desordenado.
Vamos a hacer maldición para los que ganemos. Vamos a ser como esa mujer que se llevó 5 almas y se fue a otro país. Las 5 almas quedaron dando vuelta, sin paternidad, angustiados y aún heridos. ¿Están entendiendo? Entonces Dios hoy quiere limpiarte. Dios hoy quiere lavar tus pies. Yo quiero que tú entiendas que si tú hoy aceptas esta palabra, tú tienes que decirle: Señor, no tan solo los pies, mis manos, todo, mi corazón. Porque tu corazón tiene que cambiar. Ponte de pie, iglesia.